Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Son los símbolos que utiliza el álgebra para representar estructuras gramaticales. Por ejemplo, la suma de los cuadrados de dos números. Esto es una estructura gramatical y vamos a utilizar un lenguaje algebraico para representar lo que aquí está en letras. Entonces, la suma de los cuadrados de dos números es a cuadrado más c cuadrado. Vamos a explicar de dónde viene todo eso. Es importante tener dominio del lenguaje algebraico porque nos permite resolver los problemas que vienen enunciados en un lenguaje gramatical. Por ejemplo, cuando en álgebra me dicen un número cualquiera, me dice un número cualquiera, pensar en un número cualquiera lo puedo representar con cualquier letra. Generalmente utilizo la letra X, pero puedo utilizar cualquier letra para representar un número. Un número cualquiera, la X. El doble de un número. Si el número es X, el doble de un número significa que ese número será multiplicado por 2. El doble de un número es el producto de 2 por ese número cualquiera, en este caso 2X. El cuadrado de un número, si el número es X, el cuadrado de un número significa que está elevado a la potencia 2. La mitad de un número, si un número es X, y el número que me estoy refiriendo es X, ¿cómo obtengo la mitad? La mitad la obtengo dividiendo para 2. Al momento de que yo divido cualquier número para 2, obtengo su mitad. El cubo de un número. Si un número es X, el cubo sería ese número elevado a la potencia 3. Ese es el cubo de un número. Y el triple de un número es 3 multiplicado por el número que me estoy refiriendo, en este caso 3X. Entonces, verá, un número cualquiera, X. El doble de un número, 2X. El cuadrado de un número, X al cuadrado. La mitad de un número, X sobre 2. El cubo de un número, X sobre 3. El triple de un número, 3X. Supongamos que me dicen la suma de dos números. Ojo, la suma de dos números. Entonces, el primer número es X y el segundo número le voy a representar con Y, ¿cierto? La suma de dos números. La suma de dos números, ya tengo X más Y. También puedo decir que la suma de dos números es A más B, ¿cierto? La suma de dos números, M más N, ¿cierto? Entonces, como dije, yo puedo representar con cualquier letra un número en álgebra. La suma de dos números, X más Y. La suma de dos números, A más B. La suma de dos números, M más N, ¿cierto? Cualquier letra puedo utilizar. Ahora bien, con estos criterios veamos qué sucede por acá. La suma de los cuadrados de dos números. A ver, vamos a analizar esto. Y aquí tenemos tres opciones. La suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. A ver, veamos por aquí. A cuadrado es un número que está elevado al cuadrado, pero aquí habla de la suma de los cuadrados de dos números. Dos números están al cuadrado y se están sumando. La suma de los cuadrados de dos números. Esto no es, por supuesto, esto no es, porque aquí el segundo número no está al cuadrado. Esto tampoco es, porque el segundo número no está al cuadrado. Dice aquí la suma de los cuadrados de dos números. Aquí está la suma de los cuadrados de dos números. Esta es la respuesta correcta. La suma de los cuadrados de dos números. Veamos por acá. El producto es una multiplicación de un número y el producto del cuadrado de un número y el cubo de otro número. A ver, cuando me hablan aquí del producto significa que esto se está multiplicando y aquí tengo la suma. Esto es la suma de los cubos de dos números. Esto no es. Esto, repito, es la suma de los cubos de dos números. Esto no es, porque me está hablando de producto. Y acá es el cociente del cuadrado de un número para el cubo de otro número. Esto tampoco es. Ojo, esto es el cociente o la división del cuadrado de un número para el cubo de un número. ¿Qué es esto acá? Es la suma de los cubos de dos números. Esto no es, porque me hablan de producto, vea, y entonces también por sentido común. El producto del cuadrado de un número, aquí está el cuadrado, y el cubo de otro número. Esta es la opción correcta. Es el producto del cuadrado de un número por el cubo de otro número. El producto del cuadrado de un número y el cubo de otro número. El cuadrado de un número a cuadrado por el cubo de otro número b a la tercera. Entonces, esto es lenguaje algebraico y nos permite comprender los problemas
plantear los problemas y resolver los problemas que se enuncian en este mundo del álgebra. Importante tener dominio sobre lo que es el lenguaje algebraico, y partimos con esto que pues fue la parte introductoria. Un número cualquiera x, doble de un número, 2x, cuadrado de un número, x al cuadrado, mitad de un número, dividido para 2. Supongamos que me dicen un número aumentado en 5. Supongamos, me dicen un número aumentado en 5. Un número es x y aumentado en 5 sería x más 5. Supongamos me dicen un número disminuido en 10, entonces el número es x y disminuido en 10 sería x menos 10. Es muy importante tener este dominio sobre lenguaje algebraico. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos criterios de matemáticas. Estoy seguro pues que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.